Les bendiga, Esteban, a Pastor Jerry y a todos los oyentes de Inspira, los que también nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga en esta hermosa mañana y felicidades por esos 43 años. Creo que los estamos escuchando los últimos 30, por lo menos yo. Los últimos 30, desde que uno tenía que llamar al 864-3658. ¿Te recuerdas desde ese tiempo? Cierto. Lo estamos escuchando y ha sido una bendición. Se quedó ese número en la mente de verdad los que llevamos tiempo. Eso todo el mundo lo sabe de memoria. Cierto. O sea, era difícil que tú escucharas. Ese era el número de teléfono de la estación en aquel momento. Original. Eso era casi un número de emergencia. Sí, porque quienes llegaron a trabajar en la emisora, la gente llamaba con crisis en la madrugada, a cualquier hora. Siempre ha sido una bendición. Siempre ha sido una bendición esta emisora y todavía sigue siendo una bendición y seguirá siendo una bendición. A Dios gloria por eso. A Dios gloria y gracias por esa gesta. Que gente como usted ha estado ahí a la distancia, cercana, de alguna forma o de otra. Como yo decía ayer, es un ministerio para poder, no es un ministerio de unos días o de un proyecto a largo, de largo tiempo, ¿verdad? Kilometraje, ¿verdad? Y que se alcanzan muchas vidas a través de que podamos continuar. Y esto, pues, como dije, pasará a otras manos en algún momento dado. Pasaré el batón y queremos que continúe haciendo la labor que para lo que Dios la diseñó, definitivamente. Y ahí estamos. Bueno, Pastor, cuéntenos el poder de la reconciliación. ¿Cómo introduce este tema? Ya que estamos hablando de muchos años, y también lo escuchaba más tempranito cuando estaban hablando de cuando salió el Windows 98 y de la primera vez que usamos una computadora. Imagínese usted que han pasado 20 años y que usted cometió un error hace muchísimos años y a los 20 años hay un hombre llamado Jacob que cuando tiene un problema, después de 20 años de él haberse ido, traicionado a su hermano, de haber fallado a su familia, de engañar a su papá para alcanzar una bendición, a los 20 años tiene un problema en el lugar donde se encuentra con Labán porque Jacob era tramposo, pero se encontró con uno más tramposo que él. Y a los 20 años, cuando tiene problemas, le ora al Señor y le dice: Señor, sácame de este lugar, o sea, yo no quiero seguir aquí. Y Dios le dice: no hay problema, yo te abrí camino, vuelve a la casa de tu padre. Y esas palabras se oyen bonitas. El problema es que en la casa del padre, a donde Dios le está diciendo que regrese, es el lugar donde se encuentra Esaú, al cual él traicionó. Y es un momento bien difícil porque a veces la puerta que nosotros esperamos que se abra quizás son en lugares nuevos, pero cuando Dios nos lleva a un lugar nuevamente donde hubieron problemas, porque Dios, que nosotros lo conocemos y testificamos, Dios restaura vida, pero Dios también restaura relaciones que nosotros dimos por perdidas en algún momento. El momento en que Jacob escucha esta palabra es impresionante porque le toca regresar nuevamente al lugar donde está Esaú. Y cuando surge este encuentro, un momento de reconciliación, quizás uno de los más hermosos de la Biblia, quizás una de las historias que no se tocan mucho, no se cuentan mucho, y no se cuentan mucho hoy, porque precisamente hoy nosotros estamos acostumbrados a que ya algo no funcionó, lo desechamos y lo botamos. En Dios las cosas no son así. Nosotros a veces evitamos las relaciones que fracasaron. Mira, lo bloqueo de las redes y no lo vuelvo a ver jamás. Dios no opera de esa manera. Dios opera a través del perdón, a través de la misericordia, a través de la gracia. Y uno de los temas más importantes del evangelio es la reconciliación. O sea, nosotros no podemos hablar del evangelio sin hablar de reconciliación, porque la misión del evangelio es reconciliarnos a nosotros con el Padre, y nosotros nos conformamos con llegar hasta ahí. Pero a veces Dios también quiere restaurar y reconciliar familiares que no se hablan. Yo conozco personas que en ocasiones, una vez yo pastoreé en una iglesia, y a veces cuando yo veía que como que la iglesia, el servicio comenzaba como que lentito y como que la gente estaba como que ensimismado en ellos mismos, yo decía: vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un coro o algo para que los hermanos se muevan. Y cantamos ese coro que es bien famoso entre los cristianos, de no hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano, para que los hermanos se movieran y salieran de sus bancos y se saludaran. Y yo me recuerdo que un día lo hago y un hermano de la iglesia me visita al otro día y me dice: mire, pastor, yo le voy a pedir un favor, no cante más ese coro. Y yo digo: ¿pero por qué? Y me dice: es que hay un hermano de la iglesia que viene a saludarme y yo a él no le hablo. Y lo hace siempre que usted cante ese coro. Y yo le digo: pero ¿cómo que no te habla? ¿Cuál es el problema? Y yo: no, porque es que él en una ocasión
le dijo unas palabras fuertes a mi hijo y cuando desde ese momento yo no le hablo, yo digo, pero ¿a cuál? Y me dice, a fulano. Y yo, pero fulano no está en la iglesia ya. ¿Cuándo fue eso? Y me dice, no, eso fue hace 18 años. Y yo le digo, usted lleva 18 años congregándose en el mismo lugar. Wow. Sin hablar ni saludar a un hermano. Entonces, uno piensa que estas cosas no pasan en la iglesia. En la iglesia pasan entre cristianos que predican, que hablan del amor de Dios, pero llevan años sin hablarle al Papa porque el Papa fue malo. Porque yo no voy a tampoco a justificar las acciones de quizás el que te falló o el que te traicionó. Pero nosotros que hemos conocido a Cristo, que el ministerio principal de la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio en el cual estamos todos. Ministerio de la reconciliación. ¿Cómo es que hoy en día vivimos en un mundo donde vemos cristianos que todavía tienen una lista de gente bloqueada? Gente a la que no quiero hablarle, ni quiero que me hable, ni quiero que me escriba. Pastor, pero... Está interesado y vino. Vine hoy. Vino. Ay, pero santo. vino. ¿Eso es? Estamos hablando del poder de la reconciliación. Entonces, me viene también a la mente. ¿Se puede entonces reconciliarse sin haberse humillado, o hay que humillarse para la reconciliación? Entonces, porque el mayor problema de la reconciliación es que requiere que en ocasiones nosotros estemos con humildad, y la humildad requiere humillación, porque tengamos o no tengamos razón, quieras o no quieras. ay, Y entonces, más allá de eso todavía, esa reconciliación necesariamente conlleva una conversación. Sí, en ocasiones sí. ¿Por qué? Porque son cosas que tenemos que enfrentar. Pero para yo corroborar que yo no tuve la culpa, la conversación. ya. Sí, porque hay gente que quiere el momento simplemente para confirmar yo tengo la razón. Ok. Y a veces no nos damos cuenta de que en una relación que falló habían dos personas. Y tal vez yo no cometí el error, pero yo propicié el ambiente para que sucediera. Entonces, humillarse no necesariamente es perder. Mira, a veces dejar que Dios tome terreno, terreno de tu corazón, y comienza a decir, mira, si tú me permites, y tú porque seamos sinceros, el momento de la reconciliación se siente humillante porque en ocasiones la vergüenza nos arropa y decimos, yo no quiero tener que doblegar porque él fue el que me falló, porque él tiene que acercarse a mí, porque esta persona fue la que inició esto. Y yo sé que en ese momento se siente súper humillante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que aún en el pueblo cristiano sucede mucho, que cuando alguien nos falla, nosotros nos encargamos de hacer una publicidad negativa de esa persona que nos falló. Y ahora sí nosotros nos reconciliamos. La gente que nos va a ver dice, adiós, pero no hablaba tanto de esta persona y ahora está reconciliado con esta persona. Y por eso a veces cuando surgen momentos difíciles o fricciones entre personas, mira, no le diga eso a nadie. Manténgalo con usted, hable, búsquese un consejero, hable con él, porque a veces hablamos más por el dolor y después no sabemos si nuevamente le pase como a Jacob, que usted le tenga que volver por el mismo camino y encontrarse con Esaú más adelante en su vida. Que pasaron 10 años. Mire, se encontró a los 20 años. 20 años después que Esaú se encuentra con Jacob. Y es humillante para Jacob, pero también lo es difícil para Esaú. Este fue el hermano que me engañó. Este fue el hermano que me cogió de tonto un día que yo tenía hambre. Este fue el hermano que se aprovechó de una situación para crear una división entre mis padres. O sea, y cuando tú vienes a ver, hay muchos elementos que son de vergüenza y que son humillantes, pero que en la reconciliación se sanan. Es el único. Mire, usted puede buscar 1000 métodos. Usted puede ir al psicólogo 10 años, 20 años, 30 años, lo que usted quiera. Pero si usted no se encuentra, eso nunca realmente va a llegar a un punto culminante en el cual eso va a finalizar ese dolor. Y son etapas que nosotros las dejamos entreabiertas toda la vida y creemos que eso nunca va a resurgir. Mire, yo he visto a veces problemas. Yo escuché en estos días a una persona hablándome de una situación familiar de su madre, de familiares. Ella no lo vivió. Eso pasó quizás hace 40 años, pero ella habla con el dolor de algo que no vivió ella. Lo vivió su madre, lo vieron familiares. La mayoría de los protagonistas de esa situación están muertos. Y a veces las personas siguen hablando con el mismo dolor y creen que ese dolor no se va a traspasar a tus hijos. Wow. Y nosotros seguimos con esta cadena porque no llegamos al momento en que decimos, mira,
tenemos que parar con esto, este momento y llegar al punto en que podamos reconciliarnos, porque la reconciliación requiere quizás una de las áreas más difíciles, no para el cristiano, para cualquier ser humano, es el momento de atravesar por el perdón. Y el perdón es difícil, el perdón tiene que ser auténtico para poder sorprender. Usted, mira, hay rencores viejos que están ahí esperando, a que tú te tengas que encontrar con ellos y tú no quieres hablar de esa situación, tú no quieres hablar de esta persona, pero va a llegar un momento en que te tienes que tocar esa llaga y cuando la tocan te das cuenta que sigue causando el mismo efecto de hace 10 años porque nunca lo arreglaste, nunca lo resolviste, nunca permitiste que el perdón entrara en tu corazón. Y mire, si usted no es cristiano, ignore lo que estoy hablando. Pero para el cristiano, el perdón es un deber. Para el cristiano, el perdón es un deber porque el cristianismo comienza, el evangelio comienza con una relación de Dios perdonando al pueblo. ¿Y tiene como requisito el olvidar? No necesariamente tienes que olvidar porque, mire, Dios no quiere en el perdón y la reconciliación, Dios no quiere que tú olvides el pasado. Dios quiere que tú resuelvas tu futuro. Porque el pasado es algo que yo no puedo, no es un lugar donde yo puedo ir. Yo puedo estar en mi presente y en muchas ocasiones sí, yo tengo que aprender a entender que tengo que atravesar por este proceso de perdón, porque si no, aunque el pasado esté ahí, el pasado fue doloroso, yo lo que quiero es que ese pasado no siga causando dolor hoy ni siga causando dolor mañana. Pastor Pavón, si nos remitimos al título de este segmento, el poder de la reconciliación, ¿qué es lo que activa? ¿Qué es lo que desata entonces? ¿De qué poder estamos hablando que se desata y que se activa con la reconciliación? A mí me encanta de otro punto de la Biblia sobre cuando Cristo muere y resucita. Dice que Cristo vence el aguijón de la muerte. Y es esa incertidumbre de lo que pueda pasar después que nosotros muramos. ¿Por qué? Porque Dios venció ese aguijón. Eso ya no tiene un efecto sobre nosotros. El poder de la reconciliación es exactamente ese. Que yo le quito el poder a lo que me causó dolor. Yo le quito el poder a lo que me está causando quizás tristeza. Yo le quito poder a lo que quizás me cohíbe para yo relacionarme nuevamente con las personas. Porque en ocasiones las personas te van a decir, no, yo no confío en nadie. Ese yo no confío en nadie significa alguien algún día afectó mi confianza, alguien un día abusó de ella, alguien algún día me afectó tanto que hoy en día yo soy así por las vivencias que yo tuve. ¿Por qué? Porque no hubo reconciliación, no hubo perdón. Y yo no estoy diciendo que tú confíes plenamente en las personas, te estoy diciendo de que a veces nos cerramos tanto porque no hemos permitido que la reconciliación llegue a nosotros. Mire, nosotros vemos a veces cristianos dentro de las iglesias que parece que los bautizaron en jugo de limón. Y tú dices, pero ¿qué pasa con este hermano? Porque este hermano no refleja, mire, la amargura. Lo que reflejan es amargura cuando la Biblia dice, Jesús hablando sobre nosotros, que somos sus discípulos, dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos cuando améis los unos a los otros. Lo que reconoce el mundo del cristiano debe ser el amor de Cristo a través de nosotros. Si nos ven amargados, si nos ven con rencor, si nos ven que cuando nos preguntan, oye, hermano fulano, ¿todavía va a tu iglesia? No, gracias a Dios se fue ese hijo del diablo. Usted escucha comentarios así de un cristiano a gente no cristiana y eso dice mucho de los discípulos de Cristo. Adiós, pero los discípulos de Cristo no se supone que se amen los unos a los otros. Y nosotros vemos a veces palabras, gestos. Cuando, mire, yo en una ocasión, Jerry me va a entender porque cuando uno pastorea, uno se enfrenta a tantas, no solamente personas, actitudes. Actitudes que tú sabes que no deberían ser parte de la vida de un cristiano. Que nos damos cuenta de que esas actitudes provienen de personas que no han pasado por periodos de reconciliación, no han pasado por periodos de perdón y que lamentablemente, aunque ya hoy no hablan de ese pasado todavía está ahí vigente, causando el mismo dolor, causando todavía estragos en relaciones. Nosotros lo vemos a veces en relaciones de noviazgo de personas que han sido traicionadas, que no hubo un proceso de... Yo no tengo que regresar con quien perdoné, pero perdonar me libera a mí. Perdón, yo quiero que la gente comprenda, y yo siempre digo esta frase porque para mí es bien importante. El rencor es una cárcel que construyo yo para mí mismo. Yo la construyo y yo me meto en ella, y usted sabe hasta cuándo yo estoy ahí, hasta que yo quiera. Yo estoy en el rencor, en esa cárcel de rencor, yo estoy ahí hasta que yo decida. Y cuando yo decida salir, pues yo salgo.
O sea, hay gente que se ha construido la cárcel de rencor y ellos mismos se han declarado una perpetua sobre su vida para estar en ese rencor. Y yo a esa persona, y lo dicen explícitamente, yo a esa persona no lo voy a perdonar jamás, porque le hizo daño a mi familia, le hizo daño a mi papá, le hizo daño a mi mamá o me hizo daño a mí. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo hago que yo empiece a sanar? A lo mejor ni me estoy dando cuenta que me está afectando, porque hay gente que puede no tener la noción de que hay algo ahí que lo estoy reflejando. A lo mejor tiene que ser otro que te diga, a lo mejor tienes que sanar esto, tienes que... a esa persona que usted de la que usted habla, a lo mejor tenía que usted estar allí para decirle, claro, esto te está afectando. Así es. Y a lo mejor ahí es que se dan cuenta. Entonces, ¿cómo doy ese primer paso para sanar? Y a mí me encanta el pasaje del que hice referencia de Génesis, porque el proceso comienza porque Dios, cuando él le pide ayuda a Dios por un problema que está teniendo con Labán, él no le está diciendo resuelve mi problema con Esaú. Él está diciendo resuelve mi problema con Labán. Y Dios le dice, está bien, yo resuelvo tu problema con Labán, pero entonces requiere una reconciliación con Esaú. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, porque cuando nosotros resolvemos los problemas principales, yo siempre digo que a veces el cristiano es experto atendiendo síntomas, pero no atendiendo la infección. Y quiero atender lo que me está pasando hoy. Y a veces lo que me está pasando hoy tiene que ver con lo que pasó hace 10, 15 años. Claro. O problemas o traumas que tengo desde mi niñez. Entonces, cuando yo le permito a Dios y le abro la puerta a Dios para que Dios comience a obrar como lo hizo Jacob, Jacob entonces fue guiado al lugar de la reconciliación por Dios. O sea, si yo le permito a Dios que entre en mi corazón, Él me va a guiar al lugar de reconciliación. Y yo quiero compartir, para finalizar, un testimonio de un amigo que ya partió con el Señor, pero que era un amigo de mi barrio, una persona que yo amaba mucho, era muy querido en mi familia, pero dentro del barrio era una persona bien problemática, muy, muy problemática. Y estaba tal vez en aquellos momentos en vicios y tuvo problemas, yo creo que con todo el mundo en el barrio. Y él se va a los Estados Unidos y allá se convierte al Señor. Y cuando se convierte al Señor, dio un cambio tan drástico. Y yo me recuerdo cuando él regresa como a los 5 años de esa conversión, yo voy a buscarlo al aeropuerto y cuando llegamos al barrio, él me dice, lleva las maletas a casa de mi mamá y dile que yo llego más tarde. Y él se quedó en la entrada del barrio. Y él fue casa por casa a pedirle perdón a todo el barrio, a toda la gente que él le había hecho daño. Él partió con el Señor hace como 15, siendo un gran predicador en los Estados Unidos y Dios usándolo de manera muy poderosa. Y usted sabe que no hace mucho, él partió hace ya como 15 años y escuche esto, no hace mucho yo me encontré con alguien que me contó, una persona que no es cristiana me contó, cuando fulano se convirtió allá en Estados Unidos, vino aquí a Puerto Rico como si no hubiera pasado nada a pedirnos perdón a todo el mundo. Y dice, y yo, de verdad, yo nunca lo perdoné. Mira lo que me está diciendo. Wow. Una persona que ya él se libró, ya él pidió perdón. Porque hay veces que nosotros creemos que yo no voy a hacerlo porque esta persona no va a cambiar conmigo. Eso no es necesario. Pero tú eres libre. Y en el poder de la reconciliación lo maravilloso es eso. Nosotros poder ser libres de la carga, del yugo, de la opresión que a veces tiene el rencor sobre nuestras vidas, que tiene el dolor sobre nuestras vidas, los traumas sobre nuestras vidas. Pero cuando yo le permito al Señor, mira, no hay relación tan rota que la gracia de Dios no pueda restaurar. Si yo se lo permito, no hay relación tan rota que la gracia de Dios no pueda restaurar. Jacob temía al rechazo de Esaú. Pero por eso es que a mí me encanta este pasaje, porque cuando él se encuentra con Esaú, Esaú fue el traicionado. A Esaú fue el que le fallaron. Pero Esaú es el que corre a Jacob, va donde él, lo corre, lo abraza y lo besa. Y llora juntamente con él. ¿Por qué? Porque a veces usted está pensando, yo no voy a entrar en esto porque yo sé que va a haber un rechazo de esta situación con esta persona. Y a veces lo que te encuentras es con un abrazo o es un lugar donde Dios te está esperando para restaurar. Yo creo que si ustedes que nos están escuchando también entran en este proceso de reconciliación, también te puede encontrar con un abrazo de esa persona que tal vez te falló o a quien tú le fallaste. Y no significa que voy a volver a ser como antes. No tiene que volver a ser como antes.
puede que sea mejor que antes, porque puede que tú andes por tu lado libre y la persona libre por su lado también. Puede que no se reencuentren más, pero ese momento de reconciliación fue maravilloso porque permitieron que Dios obrara dentro de ustedes. Y yo lo aconsejo siempre a las personas. La gente a veces me pregunta, oye, pero tú fulano te hizo daño, todavía eso no te duele. Y yo, mira, mi rencor dura horas. A mí me da dolor, me molesta la situación, me da mucho coraje. Pero a los par de horas digo, yo no puedo vivir con esto, yo no voy a cargar con esto, yo quiero dormir tranquilo por la noche. O sea, yo no quiero con esta carga. Y a los amigos que nos están escuchando, yo les pido de favor, permita que Dios lo guíe en ese proceso de reconciliación. Dios solo nos restaura vida. Yo soy firme creyente de esto. También restaura relaciones que parecían perdidas. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Si yo se lo permito, para Él no hay nada imposible. Amén.